Joaquín Marín de Dopingüe. Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo estás, Carlitos querido? Buenos días, tardes. Estoy bien porque, como sueles decir tú, está cargada la nube. Sí. Y hemos tenido una semana pues llena para mí, de sorpresas, porque cuando crees que ya tocaste fondo, no, vas más, hay más fondo. y más y más. De algún modo el propio López Obrador lo dice, pero a ver si en algún momento me haces favor, tú que estás muy electronizado, de poner cuando dice algo así como que está contento porque las cosas se ponen cada vez peor. Pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención, el madrazo que le puso a toda la Iglesia Católica, y dijo también de las iglesias evangélicas ayer en la mañana. Yo todavía no doy crédito. No lo puedes poner. Sí, pero es parte, fíjate, ayer en la mañana cargó, antes de ayer, bueno, el jueves y el miércoles, sí, contra la comunidad judía. Ah, es cierto. ¿Sí? Contra la Iglesia Católica, básicamente contra la Iglesia Católica. La cita de las iglesias evangélicas era nada más para cubrir, porque no... Para cubrir la suya. Sí, pero en fin, lo que dice el presidente, pues es muy fuerte. A ver, ¿por qué no lo pones? Lo pongo ya. Ponlo sin mayor preámbulo. ¿Cómo dicen? ¿Y ahora sin mayor preámbulo? Esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? Cuando se puso en práctica el mátalos en caliente, cuando se decía a los altos mandos del ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué madrazo le puso a todos los sacerdotes, los ministros eclesiásticos, a partir de una gran patraña? ¿Quién le ha pedido desaparecer? A todos. Habla, desde luego, de los delincuentes. Bueno. ¿Quién le ha pedido? ¿Y de qué curas sabe, y por qué no los denuncia, que tuvieron conocimiento de que se daban órdenes para cometer masacres, para asesinar personas, y no hay consecuencias? Esto está como cuando habla de la corrupción, que se volvió una entelequia. La corrupción, no hay un solo detenido por causa de corrupción, ni en la cosa eléctrica, ni en la cosa de las medicinas, en nada. Me llama mucho la atención y dice que se callaron los sacerdotes. ¿Callaron como momias? Bueno, aquí hay... Mira, yo tengo muy claro que lo del presidente López Obrador, su estrategia es el conflicto. No, de eso no estoy haciendo ningún descubrimiento. Estoy haciendo una recuperación.
El conflicto que planteó desde un origen, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México y en la primera campaña presidencial, y que ahora magnificado, claro, desde el micrófono de la presidencia en Palacio Nacional. El conflicto original fue liberales y conservadores. Sí. Y de ahí ha sido todo, hasta llegar a ¿están conmigo o están contra mí? Es la óptica del blanco y negro. No hay colores, no hay tamices. No hay espacio. Todo es de este lado o del otro. No es de este lado o del otro. Es conmigo o contra mí. Bueno, de alguna manera. Sí, pero vamos, pero luego él lo hace directo, contra mí. Así ves que cuando hay un ataque o algo, es contra él, no contra la víctima. Es un ataque contra mí, contra mi gobierno. Uno. Y dos, Carlitos, ahí lo llevó después al conflicto a enfrentar a los médicos. Lo llevó a enfrentar a las clases medias. Las universidades públicas. Lo llevó a enfrentar a las universidades públicas, empezando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo llevó a enfrentar a la comunidad científica. A los padres y madres de niños con cáncer. O sin cáncer, de niños enfermos. ¿Sí? Le decía a los médicos privados, ahora a los médicos todos, y ahora Los sacerdotes, sí, todos. y los sacerdotes, porque ya no habla de los jesuitas como habló al principio de la semana, sino No, que son ya todos. extendió. Pero ¿sabes por qué lo extendió a los sacerdotes? Porque el martes de la semana pasada, porque este lunes próximo se van a cumplir 15 días de los asesinatos de los padres Joaquín, Javier y Pedro el Guía. Al martes siguiente la reacción fue de la comunidad jesuita, de su provincial, del rector de la Universidad Iberoamericana y del el padre allá en la zona. El padre Ávila. Sí. El miércoles ya fue En la conferencia del de episcopado. la conferencia del episcopado mexicano, que agrupa a todos los obispos de México. Todos. La iglesia en México. Luego, punto. el jueves fue el vicario de la Tarahumara, Carlos. Y son los directivos y rectores de todo el sistema educativo jesuita. También. Pero a esto se sumó, les decía, la conferencia del episcopado mexicano, es decir, toda la iglesia católica, independientemente de las órdenes, es decir, todo. Y luego está el Arquidiócesis Primada de México, con esa definición que hizo en su periódico a través de Desde la Fe. También diciendo que ya no podían más con los balazos, que ya no alcanzaban los abrazos. Por eso, ayer el presidente ya amplió su blanco de los jesuitas a los sacerdotes. Sí. Y le reclama, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando Calderón ordenó las masacres? El mátalo en caliente, ¿sí? Y a los altos mandos, señala, militares, les decía, ¿por qué no los denuncia se preocupen, por ¿sí? asesinos? No se preocupen, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Qué quieren? ¿Que los rafaguen desde los helicópteros otra vez? ¿Y qué puntada esa? ¿Quién le habrá sugerido tamaña estupidez? Nadie. Y lo que se le pide es que haga su trabajo, que se asegure de que las instituciones apliquen las leyes. Para eso tiene, caray, ni más ni menos que la comandancia de las Fuerzas Armadas. Pero, pues él está en una idea, yo creo que muy paranoica, de que todo el mundo está en su contra. Todo es con... No, él ya dijo que el pueblo bueno está con él. Y sí mantiene, Carlos, hay que decirlo. Pero el pueblo bueno es una abstracción. Sí, es una abstracción, pero si tú ves todas las encuestas, en todas aparece con 60%, arriba del 60% de reconocimiento. Sí, eso es algo. Porque cae bien. Yo ya te he dicho aquí, a mí, él, en lo personal, me cae bien y yo le caigo bien y nos gana la risa. Y aguanta que le diga yo cuánta cosa has visto que de pronto saco. Aguantaba. Pues yo creo que todavía aguanta. Sí, porque sabes que... Pero déjame hacer un apunte rápido, ¿no? Porque aquí hemos hablado de todo y debo decir que jamás nadie del gobierno, absolutamente nadie, nos ha dicho nada. No, a mí no. Oye, nada. Pero no solo eso, yo puedo dar testimonio
de que desde que comencé a reportear en 1969, nadie del gobierno ha ido a ver qué diablos estoy escribiendo, porque también la venta mentirosa que hace de que la libertad se respira con la Cuarta Transformación es otra patraña. Sí, bueno, lo que pasa es que en aquel pasado tú empezaste en 69. Lo que había antes, eran en consecuencias. Había consecuencias. Sí, exactamente, y además el trato era entre el gobierno y los dueños. Pero ahora sigue habiendo consecuencias que se personalizan con el titipuchal de periodistas, columnistas, intelectuales contra quienes se ha ido. Que me faltó agregar. Bueno. Intelectuales, periodistas, medios. Pero ahora fue contra la iglesia, y con la iglesia, como decía el Quijote, hemos topado. Fíjate Sancho. que la frase textual es hemos dado con la iglesia. Con la iglesia hemos dado, pero se refería a un templo, o sea, una construcción. Lo que pasa es que se hace pero ya una metafóricamente, pues derivación. es la Santa Madre dichosa, pero aquí, en este caso, él además piensa esta barbaridad, que de la Iglesia Católica Apostólica, el único que coincide con él es el Papa. Está bien, el Papa y yo. El Papa y El yo. Papa y él, pues. Es como el cuento aquel que Platero y yo. para mí sí fue una experiencia personal, un día que me paré junto a Paulo VI y todo el mundo preguntaba, ¿quién es ese señor de la sotana que está junto a Marín? La sotana blanca. ¿Quién está junto a Marín? Así él diría, como cuando te reprochó que te ocuparas de la muerte de un papa cuando él estaba en el lío del desafuero, ¿te acuerdas? Sí, de Juan Pablo II. Pero, en fin, Es él muy mide todo. egocentrista, ¿no? Yo no sé por qué lo hace. Porque él mide todo, Carlos. No es un arrebato. No es que de repente diga, ¡pum! Se me ocurrió y lo digo. No. Estas... Yo dudo de lo que acabas de decir. No creo que lo mida. Él, como su pecho no es bodega, dice escúchame. cuánta cosa se le ocurre. Escúchame, no digo que mida las consecuencias, no. Pero que sí sabe lo que está diciendo. Por supuesto que sí. A partir de una convicción, mantener una política de confrontación. Es el divide y vencerás. Sí. Es el poner a pobres contra no pobres, es la vida en blanco y negro, es una simplificación muy maniquea de pues lo que es la vida nacional, pero por fortuna el país y su población pues somos mucho más que un pasajero gobierno presidencial. Nada más que también, y ahora que hablas de cantidades, o de números, sí, mejor dicho, hay una mayoría que simpatiza con López Obrador. No, eso no lo dudo. ¿Por qué? Pues en eso estábamos tocando. Sí, antes de que te cae fueras. cae bien, porque es algo así como, pues lo has visto en actores, en la época de oro del cine nacional, los actores que salían dicharacheros, populacheros, el ¿qué pasó, manito? Ese tipo de cosas es muy del agrado de grandes capas de la población. López Obrador no es de ¿qué pasó, manito? No. Sí, cómo no. No. Bueno, no lo has oído entonces hablar. Oye, lo oigo todas las mañanas. Inclusive dice de pronto, dijiste, eso oíste. Sí. Es decir, y habían muchos, no sabe cómo. Habían muchos, el sí. verbo haber como... El había no tiene plural. No, a menos que se refiera a un sujeto. O las gentes, que cuando tampoco es como tiene verbo, plural. cuando se aplica como verbo de apoyo, ¿sí? El verbo compuesto, entonces el verbo haber no tiene. Es decir, no se puede decir habían muchos, pero sí se puede decir habían ido, porque es un verbo. En el plural. Tienes toda la razón. Sí admite el plural. Claro. En ese caso. Vienes académico, vienes lingüista, vienes... No, pues es que vienes muy bien Carlos. armado del idioma ¿Ves? que ustedes le impusieron a los pobladores Ustedes del mundo prehispánico. habrán sido tus antepasados
Carlos Marín me Martínez, encanta. sí, porque yo soy primera generación. ¿Sí? Bueno. Ay. Bueno, y luego el presidente cargó por irse, porque esta señorita de las quienes quieren las mentiras, cargó contra Carlos Alarraqui. Oye, qué cosa tan horrorosa. Y luego el presidente, para mí un exceso, dice que tiene ideas hitlerianas. Fíjate nada más. Para Carlos, un judío. que es un comunicador, un mexicano comunicador y judío. Y yo estaba seguro, lo escribí de miércoles para jueves, pues que el jueves en la mañana ofrecería una disculpa, ¿no? Porque fue un exceso. Lo del hitleriano, Fue una porque además chingadera. hubo una protesta muy fuerte de la comunidad Sí, judía. cómo en no. México. Y ayer jueves, pues no solo le reiteró lo de el hitleriano, sino que además dijo que era goebbeliano, o sea, de Goebbels, el ministro de Información de Hitler, quien recordaba el presidente ayer, que decía que repite una mentira muchas veces hasta que se haga verdad. Como las mentiras, por cierto, que son como el modus operandi de buena parte del morenismo, del López Obradorismo. Por ejemplo, insistir en el fraude que nunca pudieron probar y, por ejemplo, hablar de que están por las energías limpias quemando fósiles y las mentiras de que no hay daños ecológicos por el Tren Maya, una serie de mentiras. Pero en el caso de mi tocayo Alarraqui, fíjate qué ingrata coincidencia tiene López Obrador con Vladimir Putin. Putin le dice al presidente de Ucrania, que es judío, le dice nazi. Fíjate lo que son las cosas. Y el presidente se lo zorraja a un hombre que es un comunicador, un publicista, caray, pues de pedigrí, un gran tipo. Mi tocayo, Carlitos Alarraqui, te saludo. Y no se disculpa, es que el presidente nunca pierde, es como película de macho jalisciense, de Jalisco, nunca pierde. Oye, volviendo al tema de los sacerdotes, ¿sabes cuántos sacerdotes han asesinado en los últimos 24 años? Te doy el dato. Yo tengo el de los últimos 10. Bueno, 34 sacerdotes. Te digo que ¿Qué? el especialista en asuntos de seguridad, Eduardo Guerrero, me dijo que en los últimos 10 años Sí. han sido 107 los Bien. sacerdotes asesinados, 16 de los cuales han sido durante el gobierno de López Obrador. Bueno, ahora tú vienes con la estadística, ¿sí? Porque para el lunes, mi Carlos, habremos superado los 125,000 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Al día de ayer iban 124,800. De ahí que los abrazos no alcancen para tanto balazo. Déjame, por favor, volver muy brevemente al asunto de la bronca que trae. Yo no sé si por ser de la iglesia cristiana contra los sacerdotes católicos. No, aquí no es un asunto de creencias. Aquí es un asunto que los sacerdotes, la iglesia católica, ¿sí? Le exigió, le pidió un cambio de estrategia contra la violencia, ¿sí? Y él dijo que no la cambia y que no la cambia. Punto, Carlos. Ahora tú me abrumas porque me interrumpiste cuando iba yo a la mitad de una oración. Es que ya se está contagiando lo de las pausas, mi Carlos. No, bueno, se pega, todo se... Pero lo que quiero decir es esto. No es cierto, Carlos. Atreverse a decir que los jesuitas en México desoyen o no le hacen caso al Papa, que es jesuita, revela una ignorancia de cosas elementales aún en quienes somos laicos. El presidente es muy místico y según él, con sus referencias bíblicas, te echa unos clavados a frases muy conocidas, yo diría ya trilladas, de las escrituras o de la Biblia. ¿Cómo va a haber frases trilladas? Permíteme, de la Biblia, las hay, Carlitos? las hay. No seas blasfemo. Bueno, muy conocidas, como cuando se echan las frases del libro de texto populares. gratuito de que la patria es primero y ese tipo de cosas. A eso me refiero. El caso es que revela desconocer que los jesuitas tienen
tú lo has dicho en tus noticiarios, un cuarto juramento, Un cuarto voto. Una obediencia especialísima al Papa, el Papa que sea o no jesuita. Y cuando tienen por primera vez un Papa jesuita, él supone que los jesuitas en México no pelan al Papa, y al Papa lo usa en su provecho al decir que coincide el Papa con su política, que es el único que ha entendido, pasiva ante la delincuencia. De la Iglesia Católica. Bueno, esa es una de las mentiras que habría que endosarle a los gobelianos. Ahora, de esto que mencionabas, lo recupero, ¿no? Como dices tú, para conocimiento. Para mejor comprensión de la audiencia. En la Iglesia Católica todos los sacerdotes tienen que cumplir 3 votos obligatorios. El primero, la obediencia, porque es un régimen vertical, del Papa hacia abajo, la obediencia. La pobreza y la castidad, o castidad y pobreza. Pero los jesuitas tienen un cuarto voto, que es de sumisión total, no obediencia, sumisión total al Papa. Por eso, él, por lo visto, desconoce, porque si no el Papa ya se habría, habría condenado la rebelión de los jesuitas en México, que le dicen a López Obrador, ya no alcanzan los abrazos para tantos balazos. Y la conferencia del episcopado le dice de plano, este es un estado fallido, pero no lo admite. Él es perfecto, es la última Coca-Cola del desierto. No, está bordado no, él no a toma mano. Coca-Colas. Bueno, es la última agua de Jamaica del mercado. Bueno, el punto es que el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano es quizá la crítica más contundente. ¿Por qué? Porque tienes que ubicarla de dónde viene, ¿sí? No viene de Alejandro Moreno, o de Marco Cortés, o de Zambrano, o de un político, de un opositor. De Ricardo Anaya. Sí, no. Viene de todos los obispos de México. Y le reviró algo muy importante. Le reviró que leyeran la homilía, el mensaje, no fue homilía, el mensaje que les da el Papa Francisco cuando recibe a todos los obispos en la catedral, en la visita que hizo, la única visita que hizo el Papa Francisco a México en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que sí fue un repaso muy fuerte a aquellos. A ver, recuerda, ¿qué les dijo? Pues que no podían ser, en otras palabras, capellanes del capital, los capellanes del rico. Y el presidente dice que todos los curas están apergollados por la oligarquía mexicana. Y no es verdad, presidente. Bueno. Sí. No tienes ni siquiera que decir, no es verdad. Es evidentemente una mentira. Es verdad. Hay obispos que hicieron de su episcopado una ostentación. Mercedes, coches blindados, motociclistas, eran efectivamente presidente de los capellanes de los ricos, como usted tiene a Solalinde como el capellán de Palacio Nacional, sí, a su servicio. Pero hay, y los conozco, obispos que son hombres de Dios, presidente, que están en la Sierra de Oaxaca, que están en la Sierra Tarahumara, que están en lugares más pobres, más abandonados, más olvidados, que son verdaderos hombres de Dios, que están sí apergollados, pero por la pobreza, por la miseria y por el olvido. Ellos sí están apergollados por eso. Y también, tiene razón, ha habido obispos que sí han estado apergollados por el gran capital. ¿Pero y qué? También hay morenistas apergollados por el gran capital. Pero ahí no están estamos... los negocios, las tranzas, sí, las bolsas de dinero, la corrupción que está muy presente en el actual sexenio. Sí, entonces, pero no me saques del tema. No te saco del tema, pero pues yo creo que vale la pena hacer notar la descalificación que hace, caray, pues de los sacerdotes. De los sacerdotes y todos. Por tanto de la iglesia. Casi ¿Qué te de la parece? Iglesia, aunque la iglesia somos todos, sí digo. Mira, Joaquín. No son solo los sacerdotes. Mira, Joaquín, es tan bajo el golpe que le da a los curas, que cuando les dice que se mantuvieron callados frente a Calderón. Y no es verdad, yo escuché muchas voces. No, eso es una mentira. Y ya desde, ¿te acuerdas de don Sergio Méndez Arceo?
como obispo de Cuernavaca excomulgando secuestradores. O sea, eso no es cierto, para no hablar de Arturo Lona y para no hablar de otros obispos. En fin, el asunto es que dice que callaron como momias. ¿Sabes a quiénes incluye? A 2 sacerdotes jesuitas que murieron asesinados en el ejercicio de su ministerio. Uno le había dado los santos óleos al guía de turistas, A Pedro. y el otro lo acompañaba. Murieron, pues en algo así, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pues como en cierto grado de santidad. De martirio. Por Sí, el como martirio, mártires, sí, como mártires. solo, sí. El asunto es que esos son de los que callaron como momias. No. Esas víctimas, sí, sí, porque sí. no tiene López Obrador ningún antecedente de que ellos hayan denunciado las masacres y todas las cosas fantasiosas que ha venido sosteniendo. Ahora, Carlos, fíjate, el otro día recibió al presidente de la Corte. Y bueno, y también al fiscal Alejandro Gertz. Y el presidente dijo que habló con el presidente de la Corte de la necesidad de que los jueces sean honestos. ¿Y dónde está la autonomía de la Corte? Y lo que dijo ayer, Carlos, es que él no tiene favorito para el presidente de la Corte. Ves que ahora en diciembre, bueno, el primer día de enero del año que viene, en diciembre termina Arturo Saldívar, no como ministro, como presidente de la Corte, y para el primer día hábil de enero la Corte tiene que elegir por mayoría del Pleno, Que son por lo 11. menos 6 de 5, al nuevo presidente de la Corte por otros 4 años. Por 4 años, ¿sí? Entonces dice el presidente, no, yo no tengo favoritos, solo quiero que sea como Arturo Saldívar. Pues que lo clone. Oye, que se lo clone la señora esta que preside el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la gran productora de respiradores y de la vacuna contra el coronavirus. Fíjate que me que llama- se lo clonen. Fíjate, Carlos, que yo no tengo un conflicto porque no tengo el gusto de conocerla, ¿sí? Pero sí he estado estudiando quién es ella. Tiene una capacitación extraordinaria, Carlos. Pues no la Créemelo. refleja, ¿eh? Eso es otra cosa. Bueno, es como la capacitación que tiene el doctor Jorge Alcocer, secretario federal de Salud, que no vacuna a sus nietos porque dice que ya vienen con los anticuerpos para la Oye, vida. y no han vacunado a los nietos, ¿eh? No los ha Los han vacunado. vacunado a, no sé, los suyos, vamos, sí. Están vacunando apenas ahora. Cuando estamos en la 5ª oleada, ya viste que está todo lo que da, ¿no? Pero no solo es en México, presidente. En Francia, el miércoles hubo 143,000 contagios. Lo que pasa ahí los cuentan bien. Aquí nos en hacen México muchas estamos pruebas. alrededor de 23, 24 Sí. mil diarios, pero además, Pero lo que te decir, Carlos, es que estamos en esto y apenas están empezando a vacunar a niños de 10 y 11 años. sí. De Oye, 10 para abajo nada. y la mentira, pues la mentira, lo siento, licenciado López Obrador, su mentira de que, la dijo hace como 2 semanas, de que no muere más que como una persona todos los días. No, y López-Gatell dijo que un promedio de 5. Un promedio de 5, cuando en una semana han sido más de 200. Estas mentiras, como de Goebbels, las repiten, y no falta quien se la cree. Claro, sin información, Sí, sin a la palabra. educación escolar, pues los jodidos de México, que ya ves cuántos huyen del país, tanto Ahí está. por hambre como porque ya no pueden estar en sus localidades porque la delincuencia se ha adueñado de La sus violencia, casas. Ve, sino con la tragedia en Texas. Es que, mira, Carlos, es una tragedia terrible, que es una tragedia que yo he insistido que es una tragedia que nos debe preocupar a nosotros. A la mayoría de los estadounidenses, los que viven en Dakota, en Nebraska, en Idaho, sí, El estado de en Washington. el estado de Washington, en Minnesota, ni saben dónde está San Antonio, Carlos, porque hay una gran ignorancia en eso. Y de saber, no les importa, es como una tragedia en otro país, ni siquiera es una tragedia para ellos, es un hecho en otro país. Y yo lo documento el miércoles, Carlitos, ni el New York Times ni el Washington Post traían una línea en primera plana, ni una línea, ni un avisito De lo que de pasó. la tragedia. Ahora también apunto,
Y enseguida regreso al dato de los mexicanos. Aquí es todo corrupción, ¿no? Allí es todo pureza. ¿Y cómo pasó el tráiler 2 controles? Porque hablan de que iban 67 migrantes. No es verdad. Esos son los que sumaron entre muertos y heridos. Los que se salvaron huyeron, Carlos. Sí. Y huyeron. Entonces, ¿cómo pasó? Sí, no iban a estar esperando a la chota. No, a la migra. Pero, ¿cómo pasó los controles? Un tráiler sí. con una caja con más de 100 personas. Eso en territorio tejano. Sí. Cuando menos 2 pasos donde está grabado el tráiler en cuya caja iba esta gente que pues tuvo esa desgracia. Pero y la Cheyenneapa y la parte mexicana, aquí seguimos dándole abrazos a los traficantes de personas. Es muy fácil para las autoridades mexicanas decir, no, pero miren, ustedes los dejaron pasar. No. Y el armado desde la frontera sur de México con las mafias la trata de personas, el tráfico de seres humanos, ¿dónde están las investigaciones y los funcionarios que permiten todo eso? ¿Y sabes qué anunciaron ya el miércoles en Estados Unidos? Que el gobierno gringo, con agentes encubiertos, va a enviar, no creo que le informen ni siquiera, no sé cómo lo vayan a hacer en México, pero lo van a hacer en Centroamérica y en México, van a sembrar agentes encubiertos para hacer el trabajo que debiera hacer cada gobierno con las organizaciones criminales que trafican con personas. Sí, pero bueno, el punto es que es un gran negocio del crimen organizado. Fíjate que... el más rentable ya, Carlos, más que la droga. Fíjate qué dimensión cobra la insensatez por abogar por 3 dictadores, los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, para que fueran a la que le llamaron cumbre de las Américas en California. Qué barbaridad que el presidente no haya ido, porque uno de los temas era precisamente el migratorio. Sí. Y ahora que va a ir a ver a Biden, entonces ya dice, será tema. Sí, pues hubiera usted ido desde antes, porque ahí hubiera cuando menos planchado y medio surcido lo que va usted a poder tratar eso ahora sí, con Biden. Pero no hubiera resuelto en nada esta tragedia. Bueno, pues lo que digo, la falta de interés, pues, cuando uno de los temas centrales de la cumbre aquella era cuando menos ver algo de los prolegómenos de alguna estrategia para evitar tragedias como la que vivimos o hemos visto que ocurrió en Texas. Pues el punto es que efectivamente la Fiscalía está investigando el recorrido de ese tráiler, que ese tráiler no circuló por México. No, todo fue montado allá y ya el dueño de la empresa salió con su tráiler de a de veras, que le clonaron los datos para pintar aquel, en fin, muy desagradable. Carlos, e insisto, de todos modos, ellos llegaron a la frontera, ¿eh? Ahora, en el caso, mire, son 53 muertos, 27 mexicanos, más de la mitad. Esto viene a confirmar algo que se ha negado desde el gobierno de la 4T, que ha disminuido la migración mexicana a Estados Unidos. No es verdad. Es falso. Ha aumentado que se ha incrementado el número de mexicanos detenidos de aquel lado por cruzar ilegalmente, indocumentadamente. Y yo creo que en la proporción de lo que se vio con tanto cadáver en esa caja de tráiler, es decir, que supongo que son más los mexicanos que pretenden cruzar que los centroamericanos y de otras naciones que logran cruzar el territorio. Es un asunto de lógica, Carlos. Los centroamericanos tienen que recorrer todo este país. Pues los mexicanos ya están aquí. Bueno, no tienen ningún problema en llegar a la frontera. Ahora, fíjate, a propósito de violencia institucional, la que comete el gobierno federal. A quienes ingresan por el sur a Chiapas y a México, a muchos les dan el permiso, como se llame, la visa temporal o lo que sea, para estar en México. Entonces ya tienen su permiso, ¿no? Son documentados. Pueden andar, se supone, por donde quiera. Y qué chingadera que
crees que le Sí, hace me el contaste. gobierno mexicano? Les impide tomar un transporte público. Fíjate nada más. Entonces, pues, hay que imaginar lo que es el recorrido de más de 6,000 kilómetros o no sé cuánto. 3,000, No, eso en la frontera, pero ir de Chiapas hasta la frontera, no sé cuántos depende si kilómetros. vas por Tijuana o por... Por donde sea debe ser cuando menos los 3,000 de la Sí, frontera. sí. Échatelos caminando. No, ahora, Carlos, esto me lleva a lo que mencionamos al principio, el asesinato de Antonio de la Cruz, de este periodista que sí. asesinaron, ¿sí? Con el cual suman 10, no 12. Si es que ahí voy a eso, lo asesinaron en la puerta de su casa, sí, subiéndose al coche, a la hija. Está al Sí, borde de la un muerte. tiro en la cabeza. ¿Y qué ocurre? Yo informo ayer, sí, el miércoles. Van, y ayer también, van 12, con Antonio van 12 periodistas asesinados en lo que va de este año, lo que equivale a 2 periodistas Al mes. al mes, lo que equivale a un periodista asesinado cada 15 días. Ah, pero sale el subsecretario Ricardo Mejía que quiere ser el gobernador de Coahuila. Imagínate. Y va a ser el candidato de Morena, ¿eh? ¿Sí? Y porque están más ocupados en eso que en lo otro. Si quieres, ahora hacemos un apunte de eso. Y dice, no, son 12, esa es una mentira. Son 10. Puta, pues 10 subsecretarios, 10 periodistas muertos en lo que va de este año. ¿Y a eso le tranquiliza la conciencia? Subsecretario Mejía, eso ya habla de una eficacia del gobierno contra los homicidios dolosos, en este caso de los periodistas. No son 12, son 10. Oye, y se quedan puta tan tranquilos. Bueno, mira, en lo que es la Secretaría Federal de Seguridad, el exsecretario, pues más bien quería ser gobernador de Sonora, Y ya lo es. Alfonso Durazo. Sí. El subsecretario Mejía, cuando no recuerdo en qué lugar hubo una matazón, este canijo andaba, De permiso. tomó 2 semanas, dijo, para promover la babosada del ejercicio de La consulta. revocación de mandato. Se fue al A activismo Coahuila. político. Oyes, a Coahuila. A Coahuila, claro. Y en la misma secretaría acaban de nombrar a cargo de las cifras Del Secretariado del crimen General. a la señora Clara Flores, que es la falsaria que negaba sus relaciones con el criminal este de Nexium, Sí. y la actual secretaria, que es una mujer espléndida, oye, de formación reporteril, Sí, por la cierto. reportera de la jornada, Rosa Isela. Sí, Rosa Isela. Pues pobrecita, pues nada más tiene, o pobre, creo, bueno, no la voy a pobretear, pero Sí. tiene la tarea de recabar datos, dar cifras en el mejor de los casos, porque desde Alfonso Durazo, Rosa Isela misma al tomar posesión, y el propio presidente de la República han dicho que no funciona esto de que los civiles le den órdenes a la Guardia Nacional. Pues Entonces dices, uno, ¿de qué sirve entonces ese tipo de cargos si los canijos están buscando cargos políticos? Y creo que Rosa Isela no la he visto activa como las corcholatas y corchos, pero quiere ser jefa, o se dice que puede ser Sí. candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No la veo en ese empeño, ojalá siga haciendo lo que pueda, aunque Sí. sea recabar números allá. Porque nada más faltaría que se fuera a renunciar para irse de candidata, con lo que habrían dado el golpe final para desmantelar la Secretaría de Seguridad Pública Federal como se estructuró en un principio. Han desmantelado muchas cosas. Sí, pero estamos hablando Oye, ahorita ¿y del qué te tema de la parece? seguridad. ¿Qué? De Alito que se clavó un clavito, pero en el cerebro. No, pues debe tener mucha puntería para pegarse en el cerebro, pero... Es muy hábil. Bueno, promueve que todo el mundo nos armemos. No solo eso, con armas de alto calibre. De alto calibre, que a veces ni los militares de la Marina y el Ejército tienen armas tan potentes, a veces son superiores las de los delincuentes. Sí, el crimen organizado, claro. Y quiere que todo el mundo... Esta babosada, pues es porque se lo traen fintos los prominentes ahí del PRI,
Beltrón, Osorio Chong y otros, No. para que pues Ahueque el ala. para que ahueque el ala, porque está cometiendo muchas tonterías, ha perdido todo, está chatarrizando lo que quedaba del PRI o lo que queda del PRI. Y por otro lado, pues no cesa de exhibirlo en grabaciones, la machuchona, esta señora de Campeche. Sansores. Sansores, sí, que come mucho betabel, ¿no? Sí. Y tiene su talk show. Y los martes, sí. Se llama La Voz del Jaguar. O el La Hora miércoles del Jaguar. inclusive sacó un rap. Oye, y ahí recibió a un señor que le va a hacer la barba y le confiesa que él votó 2 veces por ella. Y ella le dice, oye, no lo vengas a decir acá. Bueno, en todo caso, quien habría cometido una falta es este barbero. Pero, oye, como los barberos que van a Palacio, qué bárbaros, qué batea de baba. Oye, los chavos ya no saben lo que es un barbero. Pues los Digo, ahora sí, ya porque se ha vuelto lambiscones, puesto de déjame moda. decir Sí. rápido. Fíjate nada más, Joaquín. Sí. Una mujer el miércoles en la mañanera le plantea al presidente un asunto en que hablaba de supuestos negocios sucios de una empresa, dijo, ligada a Genaro García Luna. Y se echa un rollo, Joaquín, que en caracteres eran como 17,000 ¿Ella? caracteres. Ella, en su exposición, para madrear a García Luna. 17,000, no, pues para ellos son como, 2 o 3 páginas de Milenio. no te voy a decir, son 17,000, son prácticamente como 5 columnas mías. Sí. Sí, digo, nomás para... Bueno, Sí, lleno una yo plana. publiqué ayer que sí son más de 5 columnas también, o espacios Sí. como el que yo... ¿Cuántos golpes tiene con fotos una plana de Milenio? ¿Tú qué? Como 7,500. Ah, entonces son 2-3 páginas, 2 Por páginas eso y digo, media. por eso. Bueno, esta mujer hablando para lambisconear al presidente. Por fortuna el presidente... 20 minutos duró. Imagínate. La bateó y entonces el presidente hace por primera vez que yo tenga presente, de eso publiqué ayer, ya pone en entredicho la solidez de las acusaciones contra Claro. García Luna Ah. y dice habrá que ver y pone como ejemplo el caso del general Cienfuegos, etcétera, y como es muy dado a la prédica y al misticismo, dice no vaya a ser que ocurra como dice la Biblia, que hayan rendido falso testimonio. Y es que el testimonio que más pesa sobre García Luna es el de Reinaldo Zambada, hermano del señor que Mayo le apodan Zambada. el azul, el Mayo Zambada, sobre un dinero, un soborno. Pero es la primera vez que veo al presidente, digamos, dudar de lo que ha sido un permanente, frecuente linchamiento de él y sus corifeos, sus jilgueros y sus pericos contra García Luna para golpear a Felipe Calderón. Oye, qué rencor contra Calderón, ¿eh? Oye, ¿viste el regreso de César Yáñez? Esa es... Yo creo que no... Aquí el presidente ¿Cómo la jugó, la jugó de una manera que ya me imagino cómo estará, caray... Dilo, Claudia y Ebrard. No, pero el eficiente, sin duda, Marcelo Ebrard y la muy política Claudia Sheinbaum, viendo que el hombre... ¿Claudia qué? Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. No, Shane, viene la N, Baum. Eso sí. Sheinbaum. Eso sí. Bueno, que por cierto... A ver, sí. A Larraqui le recordó al presidente que Claudia como Alarraqui son judíos. Sí, pero no venía al caso Bueno. Lo del Sheinbaum. No tiene, pero pues, aporto el datín por si no lo sabías. El asunto es que pues ya se me está barriendo, ya estoy como Ya López Obrador. Sí. ¿De qué estaba hablando? El tema es de lo de César,
¿Qué dices tú? ¿Cómo César debe haber afectado a Claudia Sheinbaum y a Marcelo ¿cómo Ebrard? habrán reaccionado cuando ven que uno de los hombres, si no es que el de mayor confianza en toda la carrera política de López Obrador, se lo pone de escudero al secretario de Gobernación, César Augusto López? Eso es lanzar una señal, yo diría, de fuego, una explosiva señal para los otros dos. Mira, Adán Augusto López Hernández le publicó en La Jornada una muy interesante entrevista, porque cuando habla de, vamos ya hablando de la candidatura, ¿sí? Del 24, para el 24. Sí, sí, claro, de la presidencia, sí. Y él habla de que hay que, los tres elementos esenciales son paciencia, inteligencia y prudencia. Oye, algo así decía el exgobernador de Veracruz en la cárcel, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Sí, se echaba un juego de palabras que terminaban en CIA. Bueno, pero aquí tienes razón. Yo sé que la paciencia es la madre de la ciencia. Bien. No obstante todas estas interrupciones, ¿sí? Que me saca del camino y que se saca. Que te abruman. Que me abrumas, Carlitos. Me abrumas. La señal que manda, mira, les doy rápidamente. César Yáñez fue el fiel escudero y confidente de López Obrador. Yo lo conocí con él a finales de los 90, siendo también López Obrador presidente del PRD. Y lo siguió, ¿sí? En la campaña para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en 99-2000. Lo siguió los 5 años que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México como su vocero. Lo siguió en la primera campaña presidencial de 2006. Lo siguió en su presidencia legítima. Lo siguió, en el plantón, desde luego. Bueno, sí, por supuesto. Lo siguió en todo lo que fue su peregrinar por el país, armando lo que luego sería Morena. Lo siguió y estuvo a su lado durante la campaña presidencial de 2012. Lo siguió cuando se sale del PRD y funda Morena. Lo siguió en la tercera campaña presidencial y en su victoria finalmente en julio, el 2 de julio de 2018. Y por el manejo, todo iba así hasta que se le ocurrió casarse en la capilla de Santo Domingo en Puebla. Pero y que eso, sale en ola, eso fue y entonces él, por su boda, en que todo el mundo iba de frac o de smoking, es una boda que se pudo dar ese gusto con su esposa, pero entonces fue, como salió en la portada de Ola, el presidente que lo arrumba por ahí en una oficina en Palacio, pero lo conservó porque sabe de su fidelidad. Ahí sí que a ciegas. Sí. Y un buen tipo, César Yáñez. Ahí está. Ha estado en mi casa, alguna vez estuvo. Y yo trataba, cuando tenía yo pues una relación muy frecuente con López Obrador, pues era inevitable y era un gusto tratar con César Yáñez. A ver, César Yáñez viajaba en el Nissan por la mañana, ¿sí? En el Estaquitas, no, en el coche. En el Suru. Nissan, el Suru, pero bueno, sí. El Nissan, bueno. En los viajes, en el asiento de al lado. En todos durante 18 años. Bueno, ahora, el caso es que hay que ver lo que es la señal política. Por eso, el caso es que alguien de la mayor confianza del presidente fue puesto, pues sin duda, para respaldar a un presidenciable, que es el secretario de Gobernación, y a ver qué sucede, porque también López Obrador es tan especial, pero yo creo que es más bien ya una manera de decirles a Claudia y a Marcelo, sorry, no son ustedes. Bueno, para mí, esa es la porque no los va a descalificar, interpretación. No los va a descarrilar, en público no. Desde ahora, es muy temprano. En público en fin, Carlitos, oye, vamos a tener vacaciones, Carlitos, ¿sí? Ah, qué padre. 2 semanitas. ¿Pagadas? Pues si no nos pagan cuando trabajamos. ¿Tú crees que no pagan en vacaciones? Mi Carlos, no entiende lo que es la 4T, caracho, de veras. Oye, pero para hacer vacaciones... Esta sí es pobreza franciscana. Ya, pues tienen que ser cuando menos, ¿qué? ¿2, 3 semanas? 2 programitas. 2 palquitos. 2 semanas. Pero vamos a hacer un resumen de lo mejor de este año. Oh, pues qué bueno. Voy a descansar de ti.
Gracias, hermano. Es que vengo cargándote. No, hombre, vas a descansar de mí. Te voy a dejar de abrumar. Bueno, entonces recuerden que este viernes, el próximo viernes, como todos los viernes a las 12 del día, Joaquín Marín de Do Pingüe. Carlitos, querido. Nos veremos, Y Joaquín. muchas gracias a todos ustedes. Ya saben, está en todas las plataformas. Y saludos, buenas tardes. Joaquín Marín de Do Pingüe.